Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a otro video. Acá Duca presente, caminando un poco acá por el barrio tranquilo que es donde estamos viviendo ahora, que después les voy a contar, después les voy a mostrar el lugar, bien el barrio. A mí me gusta bien la tranquilidad, ¿no? Esto lo encontramos acá cerca, a minutos del centro de Milán. A minutos del centro de Milán estamos ahora, pues les contaré eso bien detalladamente, pero ahora les quiero hablar de otro tema, no menos importante, y es un tema por el cual estamos pasando nosotros, y ahora les voy a contar bien. El tema que vamos a hablar hoy en este video, mejor dicho que yo les voy a hablar a ustedes, y les voy a contar nada más y nada menos que el tema alquiler. Qué tan difícil o cómo es buscar un alquiler acá en Milán, en el norte de Italia, que es donde me encuentro ahora y es lo que estoy haciendo yo, buscando un alquiler. Ahora les voy a contar que nosotros ya encontramos una casa, estamos viviendo en una casa, pero ¿qué pasa? Nosotros encontramos un alquiler temporario porque es bastante, ya en la introducción les digo que es bastante difícil conseguir un alquiler ideal, el lugar ideal con el precio ideal, que es lo que todos queremos. Nosotros encontramos un alquiler temporario por un mes, conseguimos una casita por un mes, que después les pasaré a mostrar, ¿no? Si les interesa, déjenmelo en los comentarios, yo les muestro, no hay problema. Conseguimos por un mes, como les decía, y seguimos buscando un alquiler. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil conseguir un alquiler en Italia y más precisamente en Milán, ¿no? Estamos hablando siempre del norte y en específico de Milán. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, básicamente por los requisitos que piden los propietarios y las inmobiliarias los propietarios a través de inmobiliarias o también dueños directos. Sé que es difícil, pero no imposible, y por eso estamos acá. ¿Cuáles son los requisitos que te piden para poder alquilar acá? Bueno, falta que te pidan un ADN y ya estaríamos completos, pero no, te piden que tengas, generalmente arranquemos de la base que te piden adelanto de alquiler, un mes de alquiler que vas a vivir, un mes de depósito, un mes de caución. Entonces te pueden pedir entre 2, 3 o 4 meses de anticipo para poder ingresar a una propiedad. Y bueno, ¿qué pasa? Esto no es todo, esto te siguen los requisitos. ¿Y cuáles son los otros requisitos? Bueno, otro de los requisitos importantes que piden en el 99,9% de los avisos que están publicitados en todas las páginas web y en todas las redes sociales, bueno, te piden que tengas un contrato de trabajo, que tengas un trabajo y que el contrato sea a tiempo indeterminado acá en Italia. No todos lo tienen y por eso se torna muy difícil conseguir alquiler. Posibilidades hay y hay que buscarlas, si no, no estaría yo acá, por ejemplo. Es difícil pero no imposible, como les digo siempre, y hay que buscar la manera. Nosotros encontramos este alquiler temporario por un mes para no estar pagando B&B y que se nos haga un enorme gasto de alojamiento, ¿no? En poco tiempo. Entonces con esto estamos haciendo tiempo por un mes para que podamos conseguir ese alquiler que estamos buscando. Otro requisito que siempre piden son en realidad contratos 4+4. ¿Qué quiere decir esto? El contrato de locación, el contrato de alquiler 4+4, que son 4 años más 4 de renovación, con poder renovarlo en 4 años, ¿no? 4+4 serían 8 años, cosa que yo no estoy buscando eso, por ejemplo, y no me conviene tampoco eso, ¿no? Y por ejemplo nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un alquiler por lo menos por un año, más o menos un año, que nos puedan hacer el contrato por un año, un alquiler, un contrato normal, no un 4+4, que es algo que tiene que estar 4 años con posibilidad de renovar 4 años. No. ¿Y cómo conseguimos este alquiler nosotros acá? Bueno, mandando mails y juntándonos con personas, llamando a todos lados, inmobiliarias y demás. Dimos con una inmobiliaria, con un muchacho, el hijo del dueño de una inmobiliaria, y llegamos a un acuerdo porque él tenía un departamento para alquilar, pero el dueño no estaba bueno, era buen precio, pero el dueño no quería hacer contrato por un año nada más. Entonces me dijo: mirá, tengo la opción de alquilarte
mi departamento, que yo lo tengo como B&B, pero si hacemos un arreglo ahí, qué sé yo, me decís por cuánto tiempo, y yo le dije un mes, porque bueno, el precio que me pasó era elevado, ¿no? A él le conviene alquilarlo y a la mayoría de la gente como B&B, que eso es un tema, ¿no? Un tema, como es un lugar también muy turístico, con mucho movimiento de turistas y todo eso, a la gente le conviene alquilarlo como B&B y saca mucho más ganancias que lo que sería un alquiler normal. Por eso hay mucha demanda y poca oferta de alquileres. Y lo poco que hay te piden muchos requisitos, ¿no? Y se torna algo bastante tedioso. Entonces yo hablando con el de la inmobiliaria, llegamos a un acuerdo, decimos, bueno, mira, yo te lo alquilo por un mes completo, hacemos un precio que no sea el de B&B, entonces llegamos a un acuerdo y cerramos ahí un mini contrato, digamos, por lo que sería un mes de alojamiento. Esto nos da un poco de respiro para seguir buscando sin gastar tanto, como ya les dije. Seguimos en la búsqueda. Yo les voy a ir contando el paso a paso de la estadía acá en Milán, así que no se pierdan los próximos videos. Y por supuesto, suscríbete si no estás suscrito, estás viendo este video. ¿Quién soy yo? Yo soy Duca, hago videos desde Italia, estuve en el sur de Italia, te conté cómo fue mi vida allá, cómo son las cosas allá. Y ahora estoy acá en el norte, en Milán, y te cuento cómo es la cosa acá y todo lo que encuentro a mi alrededor. Posibilidades laborales, tema de alquiler que es tan importante. Hay gente que quiere venir a hacerse la ciudadanía, quiere fijar residencia y necesita alquilar y bueno, necesita saber todas esas cosas, como también nosotros necesitamos cuando estábamos pensando en emigrar, cuando estábamos pensando en venir a Italia. Hemos mirado un montón, infinidad, te digo, de videos de diferentes personas que estaban ya acá en Italia y nos fue de gran ayuda, y ahora yo, a través de mi experiencia, quiero pasarte a vos toda, valga la redundancia, mi experiencia, para que vos tengas un panorama, una idea si estás por emigrar, si querés emigrar, o si estás en el sur y querés saber del norte, o en el norte y querías saber del sur, ve mis otros videos, no tienen desperdicio, así que te recomiendo que veas todos los videos. Otra de las cosas que quiero resaltar, ¿no?, de mi experiencia pasada en el sur de Italia y ahora acá en el norte, es que bueno, allá eran pueblos chicos donde estábamos nosotros, donde nos movíamos nosotros y buscábamos alquiler cuando llegábamos. Entonces era más de el boca en boca, ¿no? De decirle a la gente, ya conozco uno que alquila acá a la vuelta, anda a preguntar, conozco un negocio, preguntabas en cualquier lado y te iban indicando las personas de ahí, ¿no? Che, hay unas moscas acá. Bueno, a pesar de que está un poco primaveral y salen todas las moscas estas que me rompen. Seguimos, como les decía, más del boca en boca, ¿viste? Y había carteles afuera que se alquila, Fitasia en todos lados. Acá no lo encontrás, yo no los encontré. Si hay alguno de venta, así, muy raro que encuentres un cartel de que se alquila algo. Entonces todo lo que vayas a conseguir va a tener que ser por inmobiliarias, por anuncios en las páginas de alquileres, en las páginas online o en Marketplace. Ojo, hagamos un paréntesis acá con Marketplace, porque está lleno, y me ha pasado ahí ahora mismo, hace días me ha pasado a encontrarme con gente que me dice, te paso el mail y me contactás y qué sé yo. Hay mucha trufa, como le dicen acá. Tengan mucho cuidado, no transfieran ni un solo euro a ningún lado sin ver la casa, sin conocer a la persona y sin firmar nada, porque resulta que para asegurármelo mandame una seña. No. Hay gente que te empieza, me pasó a mí, ¿no?, experiencia propia, de una mujer que supuestamente alquilaba un departamento donde vivía la hija y que ahora no está más y no sé, que se fue de viaje y que ella se tenía que ir a Suiza por un trabajo. Una explicación bastante rara y resultó ser que era todo una trufa. Me pedía un montón de datos por mail. Yo obviamente le dije no te voy a transferir, no te voy a dar mi información, no te voy a pasar mis datos sin ni siquiera vi la propiedad. Pero bueno, hay gente que cae y ojo, tengan en cuenta esto, no se dejen apurar con el tema, porque juegan con la necesidad de la gente. Hay mucho engaño como en todos lados y está bueno que estén atentos a todo esto. No transfieran ni un solo euro a nadie, vean la propiedad, todo. Dicho esto, seguimos con el video. Bueno chicos, espero que sea de ayuda. Como siempre les digo, cada video que hago y comparto con ustedes, déjenme en los comentarios sus experiencias, sus deseos, si están por venir, si no. Hay algunos que me han escrito que están por venir acá a Milán, incluso hay algunos que me han dicho, che, nos encontramos por allá, y cómo no,
acá estamos y nos podremos encontrar con el que venga, que se sume a migrar acá a Italia. Y como saben, cualquier duda o consulta que tengan, me escriben en los comentarios, me hacen la pregunta que quieran, me escriben en los comentarios. Yo respondo siempre todas las preguntas, todas las dudas. Así que no duden en escribir, no duden en comentar, dan un like. Y bueno, comenten lo que quieran, ahí estaremos. No olviden suscribirse, compartir, eso me da una mano enorme a mí. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.